Bueno, muy bien, aunque están terminando todos estos aditamentos, vamos a proceder a la siguiente mesa redonda. Yo creo que una mesa dedicada a la dimensión industrial, a la dimensión tecnológica y a la dimensión económica, tema absolutamente clave aquí en Asturias y, por tanto, hemos elegido unas personas que pueden responder a estas inquietudes, ¿no? Y yo voy a presentar al moderador, luego él presentará a todos los demás. Juan Vázquez, catedrático, ex-rector, 8 años rector. Yo tengo aquí, tenéis, yo creo todos vosotros, su currículum ahí importante, de allí de ayer, ¿no? Coincidimos en el instituto hace muchos años y, por tanto, una persona que conoce muy bien esa dimensión industrial, es catedrático de Economía Aplicada y sigue dando clases, ¿no? Aquí fuertemente, por eso nos ha pedido. Así que, Juan, no hago más presentación, es tu turno. Muy bien, pues buenos días y seguimos con esta jornada intensa y a la vez tan interesante. Efectivamente, yo me he perdido la primera parte porque he tenido clase toda la mañana, lo cual es lo natural de un universitario, pero estoy encantado de estar aquí ahora en esta mesa, que es verdaderamente un privilegio tener. Primero, quiero agradecer a Arcadio muy especialmente su invitación y que haya tomado la iniciativa de organizar estas jornadas, Arcadio y el Club Español de la Energía, a EDP, Miguel Stigwell, Javier Sáenz de Jubera, que nos acompañan, a Liberbank y Pedro Rivero por acogernos en este lugar y al consejero por acompañarnos, el Gobierno del Principado, representado por nuestro consejero, ¿no? Bueno, tenemos unos ponentes que son muy conocidos y por lo tanto no requieren más presentación. Déjenme solo dar 2 pinceladas de cada uno de ellos, ¿no? Esther, que hemos descubierto que he sido profesor suyo hace tantos años que no queremos recordar cuántos hace ya. Esther, como saben, es directora de Energía y Medio Ambiente de ArcelorMittal y además ocupa la presidencia de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, ¿no? Pedro Luis Fernández es presidente de FADE, como es bien conocido, además de presidente y consejero delegado de GAM. Pedro Luis es el presidente de FADE que yo creo que le ha conseguido quitarle la corbata a FADE, aunque hoy para desmentirme ha venido con corbata, ¿no? Pero que le ha dado impulso, aires de modernización y al que le gusta mucho hablar, dar conferencias. Por lo tanto, lo único que le pido es que hable solo 10 minutos, porque vamos pillaos hoy de tiempo. Íñigo Abarca es, como todos ustedes saben, administrador único de Asturiana de Zinc, de Glencore, con una larguísima trayectoria en muchas empresas y en esta empresa. Casi de Íñigo se podría decir que lo que ha cambiado es la empresa, él ha permanecido siempre en el mismo sitio, ¿no? Los accionistas, ¿no? Y los accionistas. Y María Teresa Mayala, presidenta UNOSA, que además celebra la primera mujer presidenta UNOSA, UNOSA que celebra este año sus 50 años, así que felicidades. Además de que es muy querida por mí, porque compartimos el Ayeranos, es una mujer que trabajó en UNOSA y que pasó de la base a la altura, podríamos decir en la simbología minera del subsuelo al pozo Moqueta, ¿no? Verdaderamente. Y que se ha encontrado en una empresa que practica eso tan schumpeteriano de la destrucción creativa. Yo espero que tenga mucho más de creativo que de destructivo, pero verdaderamente conecta con ese principio. Bueno, no me alargaré nada más. Déjenme decir, miren, esta es una mesa, si me excluyen a mí, que es al que hay que excluir, una mesa de paridad, que no está nada mal. 2 mujeres, ambas ingenieras y ambas ingenieras de minas de la Universidad de Oviedo, lo cual me alegra especialmente, que ocupan puestos de altísima responsabilidad. Tenemos representados a los que consumen y a los que producen, aunque la producción de UNOSA sea una producción en transición también, como decimos hace un momento, ¿no? En todo caso, personas de brillante trayectoria, especialistas en los temas, que ocupan posiciones muy destacadas, que nos ofrecen que representan a las principales empresas asturianas y en el caso de Pedro Luis, además, a quien las contempla todas como representante del empresariado asturiano y cuyo valor añadido muy particular es que estemos juntos todos hoy aquí, ¿no? Por lo tanto, se promete una mesa muy interesante, aunque ustedes ya hayan tenido una actividad muy intensa toda la mañana, pues seguro que les merecerá atención e interés lo que ellos van a decirnos, empezando ya por Esther Alonso.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Club Español de la Energía, a Arcadio, a EDP, a Juan por brindarnos la oportunidad de estar hoy aquí. En primer lugar, una breve pincelada de lo que es Arcelor. Somos el principal productor siderúrgico del mundo, con presencia en 19 países y más de 200.000 empleos. Ahora bien, para poder producir y exportar tenemos que ser competitivos no solo ante el mercado, sino ante otros centros productivos de nuestra misma empresa. Y en esto, las condiciones del suministro energético constituyen un factor determinante para poder estar en el mercado. En cuanto a la situación del mercado energético español, desde el punto de vista del consumidor, lo que tiene que pagar, a día de hoy la energía eléctrica la compramos a 51 este año en España, mercado mayorista, frente a 35 en Alemania. Si vamos a los mercados de futuros, podemos comprar la energía a 47 para el año que viene, frente a 35 en Alemania. Más o menos, esto da una media de que estamos un 40% por encima del mercado alemán. A más, la factura, el precio final que paga un consumidor, aparte del electrón, del coste del electrón, que es, por supuesto, la parte principal, hay otros conceptos donde el tratamiento es distinto en los distintos países, como se puede ver en la tabla de la derecha. Si vamos al mercado de gas, la situación es parecida, no tan acentuada, pero parecida. En lo que llevamos de año hay un 20% de diferencia con el mercado TTF, que es el mercado de referencia en Europa, y, en definitiva, el mercado energético español está desacoplado del resto de mercados europeos. Y ahora, cambiando de tercio, vamos al cambio climático. La Unión Europea se ha erigido en adalid de la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. Ahora bien, me gustaría compartir dos datos que considero fundamentales. De la energía primaria consumida en el mundo en el año pasado, un 85% procedía de combustibles fósiles. Esto nos da una idea de la ingente tarea que tiene el mundo si lo que quiere es descarbonizar su economía, 85%. Y desde el punto de vista de emisiones de CO2, la Unión Europea supone un 10% de las emisiones mundiales de CO2. La gran pregunta es si con todos los esfuerzos, la transición energética, el paquete de invierno, que la Unión Europea, el reto que tiene ante sí, si el resto de países nos seguirán. En cualquier caso, España no llega al 1% de las emisiones totales. Y ya particularizando al caso español, ¿qué sectores emiten gases de efecto invernadero, CO2, en España? Pues bien, 25% el transporte, todos nuestros coches emiten, sector eléctrico y refino, otro 25%, la industria emitimos un 21%, 12% todos nosotros, el sector doméstico, etcétera, 11% ya es agricultura y luego residuos y otros. Esto quiere decir que un cuarto, un 25% del problema es debido al sector eléctrico. Ahora bien, si toda la energía eléctrica se generara en España a través de una fuente descarbonizada, en cualquier caso el 75% del problema de los gases seguirían estando ahí. Entonces, yo creo que es importante que pongamos todo en su contexto. Es más, el 60% de la energía eléctrica generada en España el año pasado estuvo exenta de emisiones de gases de efecto invernadero. En cualquier caso, un futuro sin carbono va a implicar profundos cambios. Y estos cambios deben de hacerse de una forma racional. Cambiar a tecnologías no maduras, como tenemos ejemplos del pasado reciente, que al final puedan comprometer nuestra competitividad. Por eso hablamos de una transición y no de un cambio brusco.
Y ya en concreto, analizando en cada sector su potencial de descarbonización, el sector que se antoja como más maduro para iniciar la descarbonización, por supuesto que es el sector eléctrico. Tenemos las experiencias de las subastas de hace 2 meses, recientes, donde pues se han adjudicado instalaciones eólicas y fotovoltaicas sin primas. Esto quiere decir que ya pueden competir en un mercado libre. Ahora bien, esto no está exento de retos porque la integración de las energías renovables van a necesitar, como así lo dicen el conjunto de los TSOs de Europa, unas inversiones en interconexión multimillonarias. Han evaluado en torno de 150.000 millones de euros para ser capaz de integrar en Europa las energías renovables de una forma a un porcentaje elevado. A más, hay que considerar los sobrecostes que pueden suponer los mecanismos de respaldo y el desarrollo de redes de distribución dentro de la propia España. En el caso del sector del transporte, pues un caso paradigmático será el vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico que cuando se alimente de generación eléctrica libre de CO2, no emitirá CO2, donde desde el punto de vista de eficiencia es una maravilla porque incrementará la eficiencia, la mejorará entre 3 y 4 veces, dado que el rendimiento del motor eléctrico es de un 90% frente a un 25% de un motor de combustión. Ahora bien, a día de hoy es caro, pero se espera que en un tiempo razonable sea competitivo. En el caso doméstico, pues bueno, habrá que rehabilitar edificios, mejorar los aislamientos, cambiar las calderas, en fin. Y el autoconsumo, aunque en España hoy en día, bueno, pues no tiene mucho desarrollo, digamos, pero no se pueden poner puertas al campo. En algún momento el autoconsumo tendrá un papel fundamental. Y ahora, hablando de la industria está sometida al ETS, al Emission Trade System, comercio de derechos de emisión. Ahora bien, hay una realidad, porque la realidad técnica es muy necia, y la realidad lo que dice es que con las tecnologías actuales es imposible o es dificilísimo que las emisiones industriales de los procesos metalúrgicos desaparezcan. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el acero, el aluminio, el cobre, el zinc son imprescindibles y van a ser imprescindibles en los próximos 100 años para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo humano. Y todo lo que no se produzca aquí se va a producir en otro sitio, con lo cual se puede acabar de no llegar a una asunción razonable por parte de la Unión Europea. Se podría llegar al absurdo de que Europa esté exportando puestos de trabajo e importando CO2. Entonces, hay un riesgo de deslocalización, hay un riesgo serio de cierre si no existe sensatez en los planteamientos. Bueno, y retomando lo que íbamos diciendo, en cuanto a descarbonización de sectores, eléctrico, transporte, doméstico, donde vamos es a una electrificación de la sociedad. Esta electrificación, ¿qué significa en definitiva? Pues probablemente los precios del mercado puedan bajar en el momento en que se integren más renovables. Probablemente en un 2050 podamos tener una duplicación de la demanda debido a esta electrificación y, por supuesto, también la capacidad instalada tendrá que ser, se incrementará, se duplicará, pero a día de hoy y en el corto medio plazo probablemente los costes de redes y de sistemas de respaldo se incrementen. Esto es así y en la Unión Europea, que en la lucha contra el cambio climático, bueno, pues es un tema vital, pero también hay otros objetivos. Y un objetivo fundamental para la Unión Europea es la reindustrialización, alcanzar el 20% del PIB industrial. Conscientes de esto, se reconoce que estos incrementos de coste que puede sufrir debido a esa electrificación, que puede sufrir algunas industrias, en concreto las industrias electrointensivas,
pueden lastrar su competitividad. Y conscientes de esto, reconocen el estatus de consumidor electrointensivo y aprueban una normativa que permite a esos consumidores compensar determinados costes. Francia y Alemania ya han implementado sus leyes de transición energética, donde han hecho uso de esa normativa publicada por la Unión Europea, que no es otra que las directrices de ayudas de Estado para energía y medio ambiente. De este modo, pues, han implementado compensación al coste de desarrollo de renovables, compensación al CO2 indirecto, donde en España es testimonial, 300 millones en Alemania, 6 millones en España, y reducción del coste de los peajes de acceso. Francia acaba de anunciar 20.000 millones de euros para la ley que ahora llama de transición ecológica. Había 9.000 millones habilitados para incrementar las renovables en su mix, 7.000 millones para aislamiento de edificios y ahora esa cantidad sube a 20.000 millones. ¿Dónde estamos en España? Pues estamos en un momento ideal. Se está desarrollando, discutiendo la nueva ley de transición energética y es el momento ideal para pensar qué país y qué industria queremos. Y como Juan es muy estricto con la hora y por aquello de que ha sido mi profesor tengo que hacerle caso, resumo. Estamos inmersos en una transición energética, una transición que no debe perder de vista, de hecho son los objetivos, una sostenibilidad medioambiental, pero también un crecimiento económico. El crecimiento económico viene por la sostenibilidad de la industria. No me voy a extender, pero de todos es conocido que la industria básica, está en la espina dorsal de la economía y tiene, como decía antes algún ponente, un efecto tractor. Bien, con lo cual, si todo va bien, si todo va de acuerdo a la hoja de ruta, nos podemos encontrar en 2050 con una economía baja en carbono, pero esperemos que nos encontremos con una economía y con una independencia energética. Pero toda la revolución que va a suponer la implementación de esta hoja de ruta en las políticas energéticas deben ir acompasadas con una evolución de la política industrial para poder llegar a ese 20% del PIB. Muchas gracias. Juan, dime algo. Buenos días a todos. En pocas ocasiones he tenido un momento tan difícil porque sé poquísimo de energía, posiblemente sé mucho menos de lo que estaría obligado a saber y pocas veces he tenido que compartir mesa con gente que sabe tanto de energía, que consume tanta energía o que produce tanta energía y ante un auditorio que conozco y que son los que realmente saben de energía. Pero esto no es menor, y no es menor para la competitividad de las empresas y no es menor para la competitividad de nuestra economía, como economía global y como economía particular, insisto, de las empresas. Y que Asturias no tenemos una desventaja porque nuestra energía sea peor, nos afecta igual ese gap de 40% de precios que tenemos con Alemania, nos afecta igual que al resto de España, pero nos afecta de forma diferente porque tenemos un tejido empresarial mucho más intensivo en el consumo de esa energía, con lo cual estamos mucho más afectados por ello. Y es que la energía es un factor clave en la competitividad, y lo es porque tiene un efecto sobre el sector industrial y sobre el conjunto de la economía, como decía, y también tiene un efecto tractor, en la actividad industrial que plantea continuamente nuevos retos tecnológicos y empresariales. Por ello, creo que los empresarios lo que nos toca es exigir un pacto de Estado en materia energética serio, de largo plazo y que atienda a dos cosas, iba a decir. Y ahora, después de Esther, me voy a atrever a decir tres. Que atienda ese pacto de Estado a tener un suministro energético estable y garantizado y a tener para ese suministro energético un precio competitivo. ¿Y qué es un precio competitivo? Pues cuanto menos igual que el que tienen aquellos países o aquellos mercados con los que tenemos que competir continuamente, porque los señores de Arcelor, los señores de Asturiana de Zinc o los de Inespal
no venden en España, venden en el mismo sitio y a los mismos clientes que venden los señores alemanes y que tienen en su salida un coste muy importante como es energético, con unas ventajas del 40%, con lo cual tenemos desventajas muy importantes. A estos dos, al del suministro energético garantizado y al precio competitivo, tengo que unir eso que acaba de decir Esther, que me parece muy interesante y muy impactante. No vaya a ser que hagamos un pacto energético que nos ayude a exportar puestos de trabajo y a importar CO2. Y para ello, en la COE hemos hecho 8 propuestas, que, Juan, voy a enumerar rapidísimamente, de verdad. Y lo primero que hemos pedido, la primera propuesta, es que tengamos estabilidad regulatoria. Yo creo que las personas humanas, una de las cosas que más nos angustia es la incertidumbre. Vivimos mal en la incertidumbre, aunque posiblemente en muchos ámbitos de nuestra vida sea nuestro hábitat normal. Pero la incertidumbre para las empresas es de las peores cosas que nos pueden ocurrir, porque tenemos que planificar a corto, medio y largo. Y no podemos tener inestabilidad regulatoria. Y no podemos transigir con más inestabilidad crónica regulatoria, como hemos observado en España en los últimos años en el ámbito energético. La segunda medida que nos gustaría que este pacto energético tomase es que los costes de la energía tienen que ser los costes de la energía. Es decir, tenemos que extraer todos aquellos costes que hoy pagamos que son ajenos al suministro eléctrico. Tenemos que extraer aquellos costes de pagar un sistema extrapeninsular, aquellos costes del fomento de las energías renovables en un momento o aquellas anualidades para la financiación de un crédito, de un déficit. El tercero es que desde el año 2012 encima le hemos puesto más impuestos a los generadores de electricidad, que como suele ocurrir en estos casos, lo repercuten a los consumidores y hacen que el suministro de nuevo vuelva a ser menos competitivo. El cuarto punto, los mercados tienen que ser perfectos o tenemos que tender a la perfección y para eso hay que liberarlos. Y los contratos bilaterales entre productor y consumidor son parte de esa liberalidad y eso nos ayudará a tener un mercado más competitivo. El quinto punto, pues tendremos que definir un buen mix de generación equilibrada, un buen mix de generación que nos haga disponer primero de unos precios competitivos, que tenga una presencia de todas las tecnologías y que tenga también un compromiso con las directivas europeas y un compromiso con nuestro medio ambiente. En este punto, pues tengo que hablar un poco de lo nuestro y posiblemente en esa descarbonización hay un periodo transitorio donde el carbón, nuestro carbón, puede contribuir a esa diversificación de fuentes y puede contribuir a aportar criterios económicos y medioambientales racionales, ¿no? Porque nuestro carbón puede ayudar a reducir la dependencia energética y moderar los precios. Es una fuente flexible, flexibiliza esas fuentes, da cobertura, da un respaldo de cobertura. Sí o sí, no deja de generar actividad y empleo en zonas de declive económico y geográfico y además nos va a permitir en esta etapa transitoria posiblemente aprovechar un know-how y un saber hacer, ¿verdad, Teresa?, de muchísimos años, que sería una pena que esa curva de experiencia tan bestial que tenemos de todos estos años la abandonemos y la dejemos de un lado. La sexta sería una apuesta obvia por las energías renovables, pero energías renovables racionalizadas, que realmente aporten a España una ventaja competitiva real y no de marca o de imagen. La séptima, incrementar las interconexiones transfronterizas eléctricas y gasísticas. Y es que aquí no estamos en las mejores condiciones y eso impacta mucho en nuestros precios. De nuevo aquí tendríamos que hablar de esa constante y, si me permitís también casi crónica, aplazamiento de nuestra conexión con la meseta. Y por último, creo que tenemos que tener un pacto para fomentar la eficiencia energética, para fomentar el consumo energético, el compromiso con el cambio climático y, en definitiva, la mejora
de la competitividad y esa seguridad energética. Yo creo que para eso la Administración pública debería de jugar un papel fundamental y ejemplarizante, sí, ¿no? Ejemplarizante, para la promoción de ese ahorro y de esa eficiencia. Y estos 8 puntos son los que desde COE ya hace tiempo venimos pidiéndole al Gobierno. Y esos 8 puntos no son menores, porque el coste energético para la competitividad de nuestras empresas no es menor y la estabilidad que necesitamos en los precios y la garantía del suministro no es menor para la planificación de nuestras empresas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Club Español de la Energía, muchas gracias Arcadio, muchas gracias a EDP, Miguel y Javier por invitarme. Yo creo que es una ocasión, diría que quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones, en algunas ocasiones y particularmente en esta, ¿no? Porque en Asturias se centra una serie de particularidades muy importantes en relación con el tema que estamos hablando. En primer lugar, un gobierno autonómico sensible, como lo ha demostrado esta mañana en su intervención el presidente del Principado, donde verdaderamente coincide en una serie de cuestiones, tales como la dificultad de la comprensión de la factura eléctrica y la enorme complejidad de este asunto para los consumidores, entre otros, entre los cuales naturalmente me encuentro. Y luego su gran preocupación por el sector electrointensivo. Siento decepcionarles y, en particular, yo también diría, como han dicho alguien antes con anterioridad, que no soy un experto en el tema en el sector energético. En particular, lo que diría es que soy un conocedor sobrevenido de este sector. ¿Debido a qué? Debido a la fabricación de zinc electrolítico, que es a lo que se dedica Asturiana de Zinc S.A. Asturiana de Zinc es una compañía que fabrica 500.000 toneladas al año de zinc metal y tenemos un mercado global que es una commodity. El zinc es una commodity que cotiza en el London Metal Exchange y, por tanto, es, por definición, un price taker. Es decir, no puede repercutir en absoluto los costes al precio final que viene determinado por un mercado organizado que es el London Metal Exchange. En particular, lo que diría es que unos costes, entre los costes operativos de la fabricación de zinc electrolítico, el 40% lo constituye la energía eléctrica. ¿Qué consume Asturiana de Zinc a lo largo del año? Consume 2 teravatios hora, que son 2 millones de megavatios hora y supone el 0,83% del consumo eléctrico peninsular español. Eso da una idea de la importancia de la energía eléctrica en los costes de fabricación del zinc electrolítico que no se pueden repercutir. ¿Cuáles son? Pero es que además otra de las preocupaciones, ¿cuál es una de las preocupaciones que han ocurrido, que se han puesto de manifiesto aquí en estas jornadas? Es la descarbonización de la economía, la descarbonización en general, la preocupación por el medio ambiente. Asturiana de Zinc es una instalación que no emite en absoluto CO2, por lo cual se preguntarán, en el fondo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues lo que hacemos aquí es el hecho de que somos consumidores intensivos de energía eléctrica y, por tanto, como bien han dicho mis antecesores, en particular Esther, anteriormente, el diferencial de precio que existe entre determinados países dentro y fuera de la Unión Europea es lo que hace que nuestra industria pueda dejar de ser competitiva, con el grave perjuicio que ello supondría tanto para la economía regional como para la economía en general española. ¿Cuáles son las soluciones que proponemos? En términos generales, se ha hablado aquí del mercado. A nosotros, sinceramente, el tema de cómo funciona el pool, el mercado eléctrico en general, pues un tema que nos excede. Se ha hablado incluso que no existe un mercado como tal. En lo que se refiere, habría que separar la parte de los que son costes regulados, etcétera, de lo que es la factura en general. El caso cierto es que para nosotros el coste al final
el coste final de la energía eléctrica nos hace, en determinadas situaciones, nos hace, en términos generales, estar en el límite de la competitividad de nuestra empresa, no solo en lo que se refiere a nuestros competidores, sino dentro del propio grupo Glencore al que pertenecemos. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que pedimos los grandes consumidores? Un coste de la energía, entendido por tal no solo el mercado, sino también el resto de los componentes que se añaden al precio de mercado, entendido por costes regulados, servicios de ajuste al sistema, etcétera, etcétera, que es un precio competitivo, ya hemos hablado de lo que era competitivo, estable. Increíblemente, una de las partes fundamentales de nuestra ecuación para llegar al punto final de lo que es el coste de la energía en nuestra empresa es la interrumpibilidad, que, como saben, es un servicio de último recurso solicitado por el operador del sistema. Agradezco en este sentido las palabras claras que ha dicho el presidente de Red Eléctrica, José Folgado, en relación con este servicio que presentamos los grandes consumidores interrumpibles. Es un servicio que pide el operador del sistema, que se adjudica mediante una subasta competitiva y que está validado por un organismo, por el regulador independiente, que es la Comisión, la CNMC. ¿Qué ocurre con este sistema? El sistema es año por año, las subastas competitivas año por año. Es difícil, por tanto, volviendo al coste CEP competitivo, estable y predecible, es difícil predecir. Es difícil predecir que algo que tenemos que pelear año por año, haga que las inversiones dentro de un grupo como al que pertenezco, pues tengan un componente, tengan un incentivo para llevar a cabo, para seguir adelante con una planta que, por lo demás, es de las más competitivas dentro del propio grupo y dentro del zinc en términos generales. Por lo cual, ¿cuál es la conclusión? Que necesitamos este coste de la energía competitivo, estable y predecible. La consecuencia negativa es que en España y en particular los grandes consumidores estamos en una situación de doble reto. Primero, una armonización con el resto de los competidores, tanto en España como en el resto del mundo, y una segunda, que es el tema de la transición energética en términos generales. Transición energética en términos generales donde no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora en estas jornadas. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer al Club Español de la Energía y a EDP su amable invitación para participar en estas jornadas. Dimensión económica e industrial de la industria es el asunto que nos atañe. Es un concepto muy amplio y yo voy a abordarlo porque creo que puede ser oportuno, que incluso puedo diferenciarme por ser la presidenta de la empresa del carbón, pues desde la óptica de mi empresa, de UNOSA. Todos nos jugamos mucho en esta transición energética, pero UNOSA, dado que en el 2018 finalizan las ayudas a la extracción de carbón, se juega en los próximos meses su transición como empresa. Y, bueno, como quiero trasladaros pues varios aspectos en los que estamos trabajando y soy la última, tengo que utilizar 10 minutos, voy a ceñirme estrictamente al guión que traigo para que luego no haya problemas. Voy a intentar transmitir el gran esfuerzo de transición que está acometiendo UNOSA en su modelo empresarial y energético para tratar de conservar el máximo posible de una dimensión económica e industrial que ha sido trascendental para Asturias. La relevancia del sector energético ha quedado de manifiesto en esta jornada. En nuestra economía es una realidad. En el sector industrial español representa aproximadamente el 9% de las empresas, el 3,5% del empleo, el 25% de la cifra de negocio y el 22% de sus inversiones. Y el impacto sobre el PIB nacional pues ronda el 3%. En este sector todos sabemos que estamos hablando de empleo de calidad, con baja temporalidad, con alta productividad, investigación y desarrollo tecnológico. En definitiva, es una realidad que la energía es uno de los pilares de la economía nacional.
La industria asturiana viene registrando un comportamiento más preocupante, con un retroceso industrial desde hace décadas debido principalmente a las políticas de reconversión. La industria tiene aún más peso que en otras regiones, pero el empleo se ha reducido a la mitad en 40 años. Estas realidades son las que debemos incorporar en los escenarios de futuro que plantea la Unión Europea, con una industria más tecnológica y menos contaminante y una economía circular que cree empleo, pero empleo sin CO2. La pauta energética, desde luego, la tenemos marcada por Bruselas con el triple 20, reducir un 20% las emisiones, producir 20% con renovables y reducir el consumo otro 20% ya en el año 2020. Las estrategias, bueno, pues abogan, por resumirlo un poco, después de todo lo que se ha dicho, bueno, pues abogan por sustituir fuentes, reducir costes, diversificar para aumentar la seguridad de suministro y reducir la dependencia y, por supuesto, por el ahorro y la eficiencia. No vamos sobrados, pretendemos producir el 90% de nuestra energía con renovables en el año 2050 y pesan sobre nosotros muchas incógnitas, algunas muy relevantes, como el almacenamiento eléctrico o la captura y el almacenamiento de CO2. No obstante, dado el consenso científico sobre el cambio climático, las estrategias de descarbonización es claro que se imponen en Europa. Y en este contexto, el sector energético debe demostrar su capacidad de adaptación, lo que se traduce, Esther decía, en 150 millones de euros. Hay consultoras que hasta 50.000 millones de euros, hay consultoras que nos hablan incluso de 400.000 millones de euros, y todo indica que el principal capítulo de este montante se lo van a llevar las renovables. Ahora bien, parece claro que durante unos años los combustibles fósiles van a seguir teniendo, principalmente por razones de seguridad de suministro, un papel relevante en el sector energético. Ya lo ha dicho Esther también, no se trata de introducir cambios bruscos, los cambios tienen que ser meditados. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora ya centrándome en UNOSA, ¿qué estamos haciendo en ese sentido en UNOSA? Yo quiero que todos seamos conscientes de que UNOSA es una compañía que fue creada en 1967 por el INI y fue creada como un banco malo de empresas mineras que acogió a una veintena de compañías arruinadas que venían reclamando un rescate por parte del Estado español desde 1910. Esta situación deficitaria fue la que llevó a Bruselas, tras la integración de España en la Unión Europea, a dibujar una ruta de recortes para el sector minero. Desde entonces, nuestra empresa ha venido determinada por políticas de reducción de actividad y de reducción de empleo. UNOSA, es cierto que ya no es esa empresa que contaba con 27.000 trabajadores en los años 70, con más del 7% del PIB asturiano y el 6% del empleo regional, pero aún hoy mantiene, pues, entre plantilla propia, filiales y subcontrata, cerca de 2.000 empleos directos y unos 6.000 empleos indirectos, sin contar a los 15.000 beneficiarios del Vale de Carbón o a los más de 8.000 prejubilados que también reciben rentas de UNOSA. ¿Qué percibimos nosotros entonces? Pues que la solución para que Asturias y para que las cuencas mineras mantengan un empleo y una industria que necesitan más que nunca no debe ser una minería basada en la prejubilación. Por eso, en UNOSA contemplamos las directrices energéticas europeas como una oportunidad para nuestra transformación y hemos reconvertido nuestra tradicional forma de extracción del carbón con nuevos campos como la captura de CO2, el aprovechamiento del agua de los pozos para obtener energía geotérmica, el uso de la biomasa como fuente de energía, la generación del biogás con residuos o su valorización energética. Y nuestro esfuerzo en ese sentido es claramente visible. A día de hoy ya se puede decir que UNOSA es una empresa más energética que minera, así lo dicen nuestros resultados, en los que ya se registran más ingresos por venta de energía y prestación de servicios energéticos que por venta de mineral. ¿Cómo contemplamos mantener actividad minera en una transición hacia una energía limpia y sostenible? Como ya he dicho, los combustibles fósiles van a sufrir especialmente con la transición a un sistema descarbonizado. Se espera que el carbón y el petróleo sean casi inexistentes en el 2050 y nuestras ambiciones se centran, por tanto, en ese periodo de transición hasta esa fecha. Para cumplir los objetivos entendemos necesario contar con una capacidad productiva de respaldo que ofrezca flexibilidad
y seguridad al nuevo sistema de producción. Y ese respaldo puede lograrse manteniendo cierta producción de carbón mientras maduran las nuevas tecnologías, las tecnologías limpias. Prescindir prematuramente de determinados combustibles, desde mi punto de vista, pondría en riesgo los objetivos y la seguridad de suministro. Carbunión, el Ministerio de Energía son actores que están planteando eso. No se trata, por supuesto, de eludir compromisos principalmente ambientales, sino de alcanzarlos y alcanzarlos ordenadamente y de acuerdo a las particularidades del caso español, que tiene altas tasas de desempleo y problemas de interconexión, como ya se ha dicho, en el ámbito europeo. Nosotros aceptamos el camino hacia un modelo energético bajo en emisiones, pero creemos que el carbón español debe tener un papel en la transición a ese nuevo modelo por su singularidad como único combustible autóctono, por poder moderar los precios del mercado y por su función de apoyo a la garantía y seguridad de suministro. Y exponemos estas posiciones conscientes de que el carbón en Europa va a tener una presencia mucho menor que la actual en el futuro marco energético. La Unión Europea, ya lo he dicho, solo autoriza subvenciones a las compañías mineras hasta el año 2018, acuerdo que se rubricó en el 2010. Lo previsible es que más allá solo pervivan minas a cielo abierto, con menores costes de extracción, que pueden funcionar sin subvenciones y que ya aportan el 60% del mineral que se produce en España. Esta es la minería del carbón que ya desde hace unos años se viene activando en Europa. En Asturias deberíamos sopesar muy seriamente esta vía. Hay yacimientos, consumidores cercanos que, por tanto, reducen las emisiones del transporte, térmicas adaptadas medioambientalmente y lavaderos. A favor del mantenimiento de cierto grado de consumo de carbón autóctono en este periodo transitorio juega también la alta dependencia energética de nuestro país. España solo genera el 0,4% de los recursos fósiles que consume. Y repito, para que quede claro, nuestro convencimiento sobre el papel que debe jugar el carbón autóctono en la transición energética no impide que estemos convencidos de que nuestra sociedad debe caminar hacia un sistema energético renovable más eficiente. En UNOSA aportamos nuestro grano de arena a este capítulo con proyectos de otras energías, geotermia, biomasa, biogás y valorización de residuos. En cuanto a la geotermia, en este caso hablamos de geotermia con agua de mina. En nuestros pozos bombeamos cada año por razones de seguridad, con lo cual el gasto es obligado, 37 hectómetros cúbicos, tanto como la capacidad que tienen los embalses del centro de la zona centro de Asturias. Nuestro potencial de embalsado subterráneo es de 87 millones de metros cúbicos y el agua sale a una temperatura de unos 20 o 25 grados. Para rentabilizar este recurso, de momento, UNOSA ha llevado a cabo la instalación del mayor sistema de calefacción y climatización por geotermia de España. Está en el Pozo Barredo, en Mieres, y suministra calor y frío al Hospital Álvarez Builla, a varios edificios del campus universitario de Mieres y a la sede de la Fundación Asturiana de la Energía. Nuestra geotermia es limpia, eficaz, sostenible, competitiva y rentable. Reduce la factura un 20%, el ahorro de energía supera el 70% y las emisiones de CO2 se rebajan un 40%. Otra energía con la que trabajamos es la biomasa, que es la utilización de la materia orgánica como fuente energética para generación eléctrica y térmica, biogás y biocarburantes. En nuestro caso está vinculada al aprovechamiento de nuestras extensas superficies forestales. Tenemos más de 1.800 hectáreas de masa boscosa que calculamos que pueden garantizar el suministro de más de 1.000 viviendas durante 10 años. Estamos construyendo una planta de astillado en Lieres, en Siero, y ya instalamos y mantenemos calderas de la mano de Urbaser. Dentro de la línea de biomasa y aprovechamiento de residuos, surgió la posibilidad del biogás, de la biogasificación de residuos orgánicos captando el metano que se desprende. Entre las aplicaciones que estamos desarrollando destaca el aprovechamiento de los purines de las explotaciones ganaderas y los desechos de industrias agroalimentarias. La biogasificación es aplicable en casi todas las industrias que generen residuos orgánicos. Y ya por último, y también en el terreno de la biomasa, hace unas semanas UNOSA alcanzó un acuerdo con la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado para investigar la valorización química y térmica de residuos en la central térmica de La Pereda de la empresa
manteniendo en la misma el consumo de carbón y de estéril. El Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, ahora está en información pública, apuesta por intensificar el reciclaje y tratar los desechos que se depositan en la bolsa de basura negra, la combinación del incremento de la recogida selectiva, la construcción de una nueva planta de separación y generación y aprovechamiento de combustible sólido recuperado. La propuesta lo que pretende es dar solución a un problema de todos los asturianos, que es la saturación del vertedero de Cogersa en Serín. Este planteamiento es el que recogen todos los planes y estrategias de tratamiento de residuos de la Unión Europea, de España y de las comunidades autónomas. La central térmica de Hunosa fue construida en 1995 para eliminar residuos de escombrera mezclados con carbón, una operación que ha posibilitado la regeneración ambiental de amplias áreas en Asturias. Tenemos muchos polígonos industriales que proceden de estas antiguas escombreras. Desde su puesta en marcha, la térmica ha quemado también con éxito residuos de madera y neumáticos, porque cuenta con los permisos para ello. Lo digo claramente, se construyó para eso, para la quema de residuos. Aunque el acuerdo que acabamos de alcanzar con el Gobierno autonómico se centra en el campo de la investigación, en conocer las posibilidades de eliminación de residuos, qué tipo de residuos son más interesantes para obtener energía, analizar las emisiones y la capacidad de generación en ese caso, entre otros aspectos, no podemos obviar que estamos ante un campo que, según el IDAE, mantendrá unos 5.000 empleos en España en el año 2020. Y aunque está claro que nuestras sociedades deben hacer especial hincapié en la prevención, no hay una sola estrategia de futuro que, junto a la prevención, la reutilización y el reciclaje, no sitúe la valorización. Porque aunque la Unión Europea logre ser una sociedad del reciclado, habrá residuos. Se trata de políticas que científicamente se consideran efectivas contra el cambio climático, en la protección del entorno, en la mejora de las aguas continentales y en la protección y conservación del medio ambiente marino. Y son políticas que debemos ser capaces de trasladar bien a la sociedad, porque solo funcionarán si hay compromiso de todos los agentes implicados, en particular los ciudadanos como consumidores de la transición energética. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias también a María Teresa Mayada y a Íñigo, porque han comprimido también en el tiempo estipulado sus intervenciones llenas de contenido interesante. Bueno, nos quedan, salvo que los organizadores me digan lo contrario, nos quedan unos 10 minutos. Se supone que en este formato yo puedo hacerles alguna pregunta, pero como nos quedan solo 10 minutos, la comparto con ustedes. Si alguien del público quiere hacer preguntas, pues le damos preferencia, ¿no? Así que, si se animan. Un momento que le dan un micrófono. Sí. Sí, buenos días o buenas tardes casi ya. Sí. Soy Antonio Gutiérrez, secretario del Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo, y era una pregunta casi más para María Teresa sobre el tema de captación de CO2. ¿Hasta qué punto está madura la tecnología? ¿Se puede utilizar aquí o se está utilizando? ¿Hay proyectos? Esa era la pregunta. Bueno, pues es un tema en el que nos queda muchísimo que avanzar y no podemos hacerlo solos. Solos desde Hunosa, desde luego que no, pero yo creo que ni incluso solos hablando de lo que es el ámbito nacional. Nosotros en la planta de captura de CO2, que a día de hoy es la única planta que existe en España en funcionamiento, tenemos desarrolladas diversas tecnologías que sí que nos garantizan que la captura se produce de una manera muy eficiente. El paso que nos falta dar, y yo creo que Europa tiene mucho que decir en ese terreno y tiene que acelerar un poco pues su trabajo en ese sentido, es el almacenamiento. A día de hoy nos encontramos con que esas tecnologías no están desarrolladas y aunque consigamos pues esa captura del CO2, desde luego si no tenemos dónde almacenarlo o para qué utilizarlo, pues se complica mucho los avances en esa línea. Nosotros seguimos manteniendo esa planta, vamos mejorando las tecnologías, contamos con muchos programas europeos que nos permiten el tenerla en funcionamiento y el conseguir cada vez más eficiencia, pero efectivamente falta el otro paso que espero que no tarde demasiado en llegar o por lo menos en ser abordado desde la Unión Europea. Muy bien. ¿Más preguntas del público, por favor?
Bueno, si no hay más preguntas del público, dejarme a mí hacer por lo menos una, ¿no? Para no alargar tampoco esto. Y hacer un juego casi. Tenemos como lema la transición hacia un modelo energético más sostenible, ¿no? Y entonces lo que os quiero preguntar a todos es, ¿y qué es lo insostenible? Si tuvieses que definir qué es lo que verdaderamente no se puede sostener en el sistema energético actual, ¿qué diríais? Ya sé que esto da para una conferencia de cada uno, pero justamente porque da para una conferencia de cada uno les voy a pedir que respondan con una palabra, o con una frase, o con una idea, ¿no? Pedro, te va a tocar a ti por estar a mi derecha. Pero con una palabra... Bueno, con una idea, no con una conferencia. No, ¿qué crees que es el elemento más insostenible que hay en el sistema energético en el momento presente? Ya sé que esto es... Os he puesto un compromiso y que esto es un poco artificioso, pero justamente de eso se trata, ¿no? A mí la falta de predictibilidad. O sea, saber cuáles son las reglas del juego hoy y para el futuro, eso es lo más importante. Y lo segundo, tenemos que estar dentro de una banda de costes versus precios igual, cuanto menos igual que la de nuestros competidores europeos. ¿Ves cómo has sabido responder muy bien? Gracias, Juan. Esther. La armonización de precios con el resto de Europa, definitivamente, el precio final. Íñigo. Sí, yo creo que la sostenibilidad básicamente es lo que llaman un level playing field, es decir, exactamente el campo de juego que esté completamente equilibrado para todos los jugadores. Y en ese sentido, pues es evidente que hay mucho que mejorar, particularmente en lo que se refiere a España, y en general en Europa y particularmente en lo que se refiere a España. Muchas gracias. María Teresa. Yo creo que es muy difícil, bueno, la respuesta es dificilísima desde mi punto de vista. No, pero yo creo que ahí entra muchísimo en juego lo que es el sentido común y el saber cuál es la realidad de España. O sea, a partir de dónde estamos en estos momentos realmente, teniendo en cuenta pues todas las variabilidades e intentar pues con consenso llegar a unas soluciones que son complicadas, que no digo que sean fáciles, pero yo creo que en eso es donde hay que hacer hincapié. Muy bien. Bueno, una cosa más simplemente a la que no me resisto, ¿no? Y aunque sea cargar de nuevo de más trabajo a María Teresa, quería preguntarte, ¿hasta qué punto los costes y las cargas del pasado de UNOSA lastran las posibilidades de nuevos planes de futuro que nos has planteado y que tenéis en marcha? Sí, bueno, yo por eso he resaltado el origen de UNOSA, porque claro, es muy injusto que una empresa que intenta salir adelante, intenta abrirse campo en nuevas energías, pues venga efectivamente lastrada por unos costes que son costes de la posminería, que los tienen asumidos todos los países de Europa que han tenido minería y que el año pasado, en el 2016, superaron el 75% de los costes totales de la empresa. Estoy hablando pues de la obligación de bombear el agua de los pozos, porque si no se nos inundaría todo lo que tenemos alrededor, la necesidad de mantener la seguridad en todas las instalaciones, el patrimonio que es ingente, solo el 20% del municipio de Mieres es propiedad de UNOSA, y todo eso son unos costes que no tienen por qué cargarse a lo que es la actividad empresarial e industrial propiamente dicha. De esa manera hay que hacer un esfuerzo por separar, es lo que entiendo que tenemos que hacer nosotros, porque así se hace en otros países de Europa. Y claro, cuando llegan las cuentas, ¿no?, que todos veis en los medios de comunicación cuál es la cuenta general de UNOSA, pues ahí está metido, como digo, el año pasado más del 75% de todo eso. Por tanto, yo creo que ese dato refleja, ¿no?, lo que lastra esa responsabilidad del Estado a las cuentas de una empresa que intenta ser normal en términos económicos y poder igualarse a otras empresas. Bueno. Pues muchas gracias, ya verdaderamente para que todo vaya en hora lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, María Teresa, muchísimas gracias, Íñigo, Esther, Pedro. Yo creo que hemos asistido a un ejemplo de una mesa redonda, interesante y ágil al mismo tiempo, ¿no? Las cosas se pueden decir tan bien como las habéis dicho en tan poco tiempo como yo os he dado. Así que muchas gracias a todos y a continuación supongo que va el acto de clausura, ¿no? Gracias.